Hola, bienvenidos a este nuevo webinar que vamos a celebrar hoy sobre casos prácticos Belvin. Me gustaría antes de nada dar la bienvenida a todas las personas, dar los buenos días a todas las personas que se unen desde Latinoamérica. Tenemos muchos participantes desde México, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y otra multitud más de países latinoamericanos. También, como no, dar la bienvenida a todas las personas, las buenas tardes, a todas las personas que se unen desde los distintos rincones de España. Esta vez también desde Gran Canaria tenemos una ponente y esperemos que también tengamos muchos ponentes desde Gran Canaria. Antes de comenzar este webinar de casos prácticos, me gustaría dar un par de recomendaciones técnicas. La primera de ellas es que el chat va a estar ahora conectado durante unos minutos para que nos hagáis cualquier consulta técnica que tengáis sobre este webinar. Luego lo desconectaremos, lo volveremos a conectar al final, pero durante todo el webinar tendréis activado la opción de preguntas y respuestas que tenéis en la parte de abajo de la pantalla. Ahí os pedimos que por favor nos preguntéis cualquier cosa, que tengáis cualquier duda, tanto sobre la metodología Belvin en general, sobre como la exposición de los ponentes en particular. Al final del webinar intentaremos responder a todas las preguntas y si alguna de esas preguntas se queda sin responder, mandaremos la respuesta por escrito en los próximos días, junto con la grabación del webinar. O sea que vais a poder acceder a todo el material de este webinar de hoy. Bueno, pues comenzamos, como decía, con 4 casos prácticos. Hoy tenemos 4 ponentes de lujo porque tenemos la oportunidad de oír a las organizaciones desde dentro, desde sus propios departamentos de formación, desarrollo, recursos humanos. El éxito en la aplicación de una metodología depende en gran medida de tener en cuenta las particularidades, las singularidades de cada organización, de tener muy en cuenta a quién va dirigido esa acción y tener muy en cuenta qué objetivo, qué resultados se quieren alcanzar. Los 4 exponentes de hoy, como decía, nos van a contar su experiencia, con generosidad van a compartir su know-how, lo que han hecho en sus organizaciones y los resultados que han obtenido. Los 4 son acreditados Belvin y experimentados en la aplicación de la metodología. Voy a ir presentándolos uno a uno. Tenemos el gusto de estar con Nils Amat, que viene desde Valencia, Hola. desde Sanlúcar. Hola, Nils. También contamos con Laura Suriñac, que viene desde Barcelona, desde Bonpreu. Hola, Laura. Hola, buenas tardes. Irene Valle, que viene desde Gran Canaria, Grupo Satocan. Hola, Irene. Buenas tardes. Y Alba Calvo, que viene desde Barcelona, desde BP. Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto, un placer contar con vosotros 4 y vamos a empezar hoy la exposición con Nils. Nils nos va a contar, Sanlúcar es una empresa, como he dicho, valenciana, se dedica a la fruta y a la verdura, él nos va a contar con más detalle qué es lo que hacen, pero nos va a contar algo muy importante. Bueno, todas las ponencias y todos los casos son importantes. Nos va a contar cómo integran y desarrollan el talento joven en Sanlúcar. Somos todos oídos, Nils. Estamos encantadas de escucharte. Nils, el micrófono no se te oye. Muy bien, ahora sí que se me oye, sí. ¿vale? Ahora Voy a compartir mi pantalla y efectivamente os voy a contar un caso práctico, cómo hemos adaptado Belvin con la FP Dual. Vale, muy bien, pues nosotros no somos un colegio o un instituto de la FP Dual, sino somos una empresa de fruta y verdura. Ofrecemos más de 100 diferentes variedades de fruta y verdura y tenemos allí propios campos y vendemos por casi todo el mundo. Aquí veis un mapa y veis, por ejemplo, que tenemos propias fincas en Sanlúcar, Sanlúcar, Sudáfrica, en Túnez, en España o en Ecuador, y luego tenemos filiales de venta, por ejemplo, en Italia, en Alemania, en Austria, y luego vendemos también directamente. Lo que significa que tenemos un ámbito súper internacional y cultural. Pues luego, como estamos creciendo y para nosotros también es muy importante el desarrollo de las personas, pero también de asegurar nuestra propia cantera de talentos, pusimos en marcha hace 2 años un proyecto de FP Dual.
ese proyecto pusimos en marcha junto con la Cámara Alemana para España y la German Business School de Madrid. Allí pusimos en marcha lo que es una formación dual del técnico de comercio exterior y mayorista. Es un certificado que dura 2 años y durante estos 2 años van al colegio, por una parte, en bloques, y luego van a una empresa para formarse con esta empresa. Más o menos tenemos ahí un reparto de un 70% de prácticas y un 30% de teoría. Pues el enfoque va a la práctica. Y están, por ejemplo, para que tengáis una idea, están 6 semanas en el colegio formándose y luego estarán, por ejemplo, 8 o 12 semanas en la empresa formándose allí en un departamento. Y al final, después de haber superado el examen final, reciben la titulación oficial de Alemania. Y como habéis visto, somos bastante internacional, pues, este curso también es bilingüe, que la teoría se hace en alemán y luego la práctica en español. Pues, ¿cómo hemos juntado Belbin y la FP Dual? Pues aquí veis el aula del colegio y esta aula está dentro de nuestras oficinas y ahí se forman, la mitad de los alumnos se forman con nosotros en las prácticas y los otros alumnos están con otras empresas que también participan en esta FP Dual. Por ejemplo, empresas de la logística, pero también empresas del mundo de fruta y verdura. Y allí la mayoría de la teoría se hace a través de profesores que hayan estudiado, algunos son funcionarios de Alemania, pero también complementamos desde Sanlúcar con casos prácticos o enseñanza práctica. Y entramos ahí, por ejemplo, en lo que es la venta, como vender cosas, o en la logística. Por ejemplo, hace 2 semanas nuestra manager de logística trajo un camión de verdad y los alumnos pudieron ver el camión desde dentro. Y nosotros desde Recursos Humanos también les enseñamos qué es lo que hacemos nosotros de recursos o desde Recursos Humanos en la práctica. Y una de las cosas que les enseñamos es Belbin. Pues les enseñamos Belbin con 2 objetivos. El primer objetivo es que entiendan y conozcan una herramienta efectivamente poderosa del desarrollo de personas. Y como segundo objetivo, les queríamos ayudar en su camino, en su propio desarrollo. Pues, ¿qué hemos hecho? Pues, empezando con el cerebro, les hemos explicado toda la teoría, quién es Belbin y cuál ha sido la idea de Belbin y para qué se usa, cuáles son los roles. Después de esto, cada uno ha obtenido su propio informe. Y allí les hemos pedido que tanto los compañeros en el colegio les evalúan, también como el profesor, pero también les hemos pedido que los compañeros del trabajo y los tutores managers del trabajo también les evalúan. Junto con este informe les hemos dado una práctica para finalizarlo y allí lo que les hemos pedido es reflexionar cuál ha sido el último departamento y cuáles han sido las tareas. Y dentro de estas tareas, cuáles han sido difíciles y cuáles han sido más fáciles, y combinarlo con los roles. Por ejemplo, tuvimos el caso de una persona en logística. Ahí hay que trabajar muy meticuloso, hay que hacer el seguimiento de camiones, pero tenía el rol del evaluador monitor muy bajo y sí que le ha costado bastante. Y con este ejercicio de autorreflexión, luego les hemos pedido que con el departamento que va a venir, porque pasan por diferentes departamentos, van de compra a venta, de venta a logística, deberían ya imaginarse cuál es el siguiente departamento, cuáles van a ser las tareas, y si no tenían claro las ideas, que preguntaran para tener claro las tareas, y hacer ya una reflexión, cuáles de las tareas seguramente les van a caer fácil o más difícil, según los roles. Y ahí a poner en marcha algunas acciones para luego poder destacar en este departamento. Esto por un lado, y luego por otro lado, les hemos enseñado y les hemos explicado las ideas de un equipo, empezando otra vez por la teoría.
cuáles diferencias hay entre los diferentes equipos y por qué hay equipos con un buen rendimiento o con un rendimiento alto y por qué hay equipos que no tienen un rendimiento alto. Luego les hemos enseñado también su informe grupal y les hemos dado ahí también casos prácticos. Allí les hemos dado 2 casos prácticos diferentes, les hemos repartido en 2 grupos y un caso ha sido un reparto de tareas. Tenían que repartir o reorganizar las tareas que tienen dentro de su departamento. Les hemos explicado cómo es el departamento y según los roles deberían reorganizar estas tareas. Y luego otro ejemplo ha sido, y mira, estos ejemplos están bastante cerca de la realidad que tenemos en nuestra vida y nosotros también usamos Belbin para reorganizar los equipos, para reorganizar las tareas. Y luego otro caso ha sido una incorporación. Tenían otra persona en su presupuesto, tenían allí un departamento de venta y su jefe les ha facilitado otra incorporación. Pues según las tareas que tienen dentro del departamento y según los roles que tienen dentro del equipo, deberían elegir una nueva persona. Según los roles, identificar cuáles roles necesitamos y a quién queremos incorporar. Y había un buen debate. En esto son bastante creativos y se han adaptado bastante bien y bastante rápido a la metodología Belbin. ¿Cuáles han sido nuestros learnings, los aprendizajes? Pues por un lado, les queríamos ayudar y acompañar en su camino y sí que hemos logrado darles una ruta o explicarles por qué les resulta algo más fácil o algo más difícil y hemos conseguido darles más claridad de qué es lo que quieren hacer después de la formación dual. Porque, después de 2 años acaba la FP dual y entran en nuestra organización, en nuestra empresa. Y allí deberían saber también cuál es el departamento en el que quiero destacar y que me gusta mucho. Otro learning muy interesante ha sido, como os he contado, les hemos hecho evaluar de compañeros del ámbito escolar y del ámbito de trabajo. Y seguramente Marianne me decía, mira, Nils, esto no se puede hacer. Y a lo mejor tiene razón, porque sí que hemos visto dentro de los informes que son bastante diferentes. En el entorno escolar ha sido muy interesante porque casi todos tenían el rol más preferido de cohesionador y del especialista. Me imagino por el aprendizaje, etc. Y luego en el entorno laboral tenían roles muy diferentes. Tenían allí, todos los roles, desde el investigador de recursos, el monitor evaluador, pero eran diferentes. Y al final, lo que queríamos conseguir, que reflexionaran de sí mismo, de sus fortalezas, de los roles preferidos, y sí que lo hemos logrado. Todavía siguen preguntándonos de cosas, estaban muy, muy implicados, y nosotros seguimos con esto. Ya lo hemos hecho con la primera promoción y la segunda, y vamos a seguir haciéndolo también con la tercera promoción. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nils, súper interesante. Y bueno, por alusiones, la última reflexión que has hecho sobre la diferencia entre los roles en el entorno educativo y en el trabajo. Los roles son comportamiento, el comportamiento es contextual, el comportamiento es dinámico, hay una parte del comportamiento que viene de nuestra personalidad, por tanto estoy seguro que había roles que coincidían en el entorno académico y en el entorno laboral, sin embargo hay roles que nos interesan más, como tú dices, en el entorno laboral, o sea, académico, que son especialista y especialista, y que igual en el entorno laboral ya los empezamos a descartar por otros roles, por otros comportamientos que son más interesantes para nosotros en ese nuevo entorno. Es algo muy importante a tener siempre en cuenta. Somos dinámicos, el comportamiento es dinámico, el comportamiento es gestionable. Lo que nos da es una hoja de ruta de cuáles son nuestros intereses o nuestras necesidades en un momento determinado y para de esta manera sacar lo mejor de nosotros mismos. Aparte, me parece que les habéis hecho muchos regalazos a todos estos jóvenes, ¿no? El primero es ese camino de autoconocimiento, de reflexión, ¿no? Ayudarles a reflexionar sobre ellos mismos, más allá de los resultados académicos, ¿no? Reflexionar sobre sus habilidades. Y otro regalazo es
darles una técnica, un método de trabajo en equipo, porque eso pasa a los jóvenes y nos pasa a los adultos. Trabaja en equipo, pero ¿cómo? No me han dado ninguna pista, no tengo un método, no sé cómo. Y el darles ese regalo del método de trabajo en equipo, pues seguro que va a ser súper útil para ellos en su éxito profesional. Y más totalmente, porque el éxito en el primer trabajo marca mucho tu recorrido profesional posterior. muy bien. Pues y cuando ellos tengan éxito, nosotros también tenemos éxito como empresa. Exactamente, exactamente. Al final ganamos todos, ¿no? Muy bien. Muchísimas Marian. gracias, Nils. Vamos a dar ahora la bienvenida a Laura Surinac de Bonpreu. Es una empresa, una organización, perdón, de distribución alimentaria. Laura tiene muchísima experiencia porque han trabajado con decenas de equipos en Bonpreu de distintas tiendas y han puesto el foco en la empatía, en desarrollar la empatía en los equipos, respetarse desde esa diferencia, desde esa diversidad. Somos todos oídos, estamos deseando escuchar toda tu experiencia. Muchísimas gracias, Marian. Pues si os parece, comparto presentación. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de poder compartir con vosotros nuestra experiencia. Hace ya pues, más de 2 años que estamos trabajando con la metodología y la verdad es que para nosotras pues, fue todo un descubrimiento. Pues nada, un poco lo que contaba Marian, somos una empresa del sector de la distribución alimentaria. Actualmente contamos con más de 9.000 colaboradores y un total de 189 tiendas en todo el territorio catalán prácticamente, tanto a nivel de hipermercados como de supermercados. También un dato que me parece importante y es que somos una empresa que está en constante crecimiento y sobre todo por lo que respecta a estos últimos años. Y claro, cuando hay un crecimiento sostenido, también hay evolución, hay cambio, y no solo en cuanto a las exigencias del sector, sino también a lo que es la gestión de personas, el estilo de liderazgo, toda esta parte más de personas. En este sentido, pues la empresa apostó por un cambio organizacional que lo que permitió fue pasar de un liderazgo quizás más individual que estaba focalizado en el gerente de la tienda a pasar a un liderazgo más compartido, en el que ya pues, la mayoría de tiendas disponen de un equipo de gestión pues, de 4 personas que deben trabajar en equipo para conseguir los resultados establecidos, los objetivos. En este sentido, pues también la empresa apostó por un proyecto interno de formación con el objetivo de cohesionar estos equipos de gestión, de ayudar a integrar este cambio organizacional. Y se hizo un poco en base a 3 pilares. El primero fue a nivel de organización, es decir, acompañarles a entender su nuevo rol, sus responsabilidades, cómo organizarse. El segundo pilar en cuanto al trabajo en equipo, es decir, como comentábamos, no todos nos han enseñado a trabajar en equipo, bueno, casi nadie, así que es importante que nos puedan ofrecer herramientas para poder llegar a ser un equipo de alto rendimiento. Y finalmente, el tercer pilar, pues una formación muy focalizada también a reforzar habilidades de liderazgo y de gestión de equipos. En este caso, pues nosotros en Cabimos Belvin, aunque nos sirve, la verdad, a nivel transversal para tocar todos estos pilares, lo focalizamos mucho en este trabajo en equipo, ¿vale? En esta parte más objetivo de entender la eficiencia de los equipos, ¿vale? ¿Cómo utilizamos nosotros la metodología o qué recursos utilizamos de todos los disponibles? Pues sobre todo un par de ellos. El primero es el informe individual. Esto es la autopercepción y normalmente les pedimos pues 6 observaciones. Esto nos ayuda a entender un poco el perfil y las contribuciones de cada uno de los componentes del equipo. Una vez hacemos este análisis ya vamos a ver, ¿no?, lo que es el equipo a nivel de fortalezas, a nivel de posibles debilidades, equilibrios, desequilibrios y también un poco para entender las dinámicas que se pueden producir dentro de este mismo equipo. Y después, en tercer lugar, aunque con menos frecuencia, de vez en cuando también utilizamos el informe de relaciones laborales cuando nos encontramos con un conflicto pues quizás más específico dentro del equipo de gestión y nos permite pues, obtener más información de este conflicto específico, ¿vale? Por lo tanto, el ejemplo que os quería compartir hoy es un poco diferente, es decir, quería un poco reflexionar sobre que un buen equilibrio de roles no siempre supone
un equipo cohesionado y un equipo que se tenga empatía, ¿no? Y por eso pues, os quería presentar el ejemplo de una tienda con la que trabajamos hace ya unos meses, que como veis pues, a nivel general tiene buen equilibrio de roles. Sí que es verdad que a nivel de rol cerebro pues, no está representado, pero lo que es nuestra estructura de nuestro día a día sí que es verdad que quizás su ausencia no es muy representativa, ¿no? Pues en este caso hicimos 2 sesiones antes de trabajar Belleville y ya detectamos que había una falta de cohesión, una falta de empatía y seguramente hasta un punto de intolerancia hacia el comportamiento diferente, ¿no? Por eso me gustaría empezar un poco por analizar sobre todo 3 de las 4 figuras del equipo de gestión, que son el gerente y los 2 responsables de turno. El gerente en primer lugar porque al ser el responsable máximo de la tienda y también del propio equipo, pues al final también puede influir más su perfil en el estilo y la dinámica del equipo. Claro, vemos a un gerente especialista, finalizador e impulsor. Lo que vemos es que es una persona que es muy perfeccionista, es muy exigente, muy dedicada a su trabajo, muy profesional y con este punto de querer inyectar la energía en el equipo, ¿no? Este punto competitivo, muy orientada a objetivos. Y claro, esta combinación al final nos hace entrever que será una persona que buscará la calidad, pero también dentro de unos timings establecidos, por lo que la presión seguramente será más elevada que con otro tipo de perfil. En cuanto a los perfiles de las 2 responsables, para mí es importante también analizarlo porque eran 2 perfiles totalmente diferentes. Es decir, la responsable número 1, como vemos, monitora evaluadora, esta parte más estratégica, más de análisis, ¿no? Con este punto de distanciamiento emocional, pero a su vez muy diplomática, con capacidad de adaptación, también muy orientada a objetivos desde su rol de coordinadora. Pues bueno, había finalizado su formación hace poco, tenía como mucha iniciativa, ganas de probar cosas nuevas y bueno, tenía una manera de hacer que era un poco diferente a la segunda responsable, que ahora entramos, que era una responsable pues mucho más veterana, con mucha más experiencia, muchos más años, una persona también muy perfeccionista, muy profesional, muy organizada, pero también un perfil más ejecutor, es decir, quizás no tenía la misma iniciativa que tenía su otra compañera o su gerente, pero bueno, a ella le dabas un trabajo, una tarea y la realizaba pues, de forma casi excelente, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Un poco analizando los 2 estilos de responsable. Pues que la gerente sí que vio la complementariedad de la responsable número 1 como algo positivo y se entendían muy bien. ¿Por qué? Pues porque también la responsable número 1, pues al final estos roles sociales, esta capacidad de adaptación, pues bueno, era capaz de entender quizás la contribución de la gerente y asimismo pues también estaba orientada a objetivos y en este sentido se entendían, ¿vale? ¿Qué pasaba cuando analizamos la relación de la gerente con la otra responsable? Pues que en este caso, quizás también por la carencia de roles sociales, no acababa de haber una buena comunicación entre ellas, una empatía, y lo que pasaba es que aunque la gerente sí que valoraba positivamente la parte más de ejecución de la responsable, por otro lado le reprochaba que no tuviera más iniciativa, que no tuviera más energía, que no fuera a tope con los objetivos, es decir, un poco le reprochaba que no fuera como ella, ¿no? O que no fuera como la otra responsable con sus fortalezas, ¿no? ¿Esto qué generó? Pues generó falta de confianza, generó, bueno, falta de empatía y, claro, lo que era la responsable número 2 también se sintió un poco, pues, presionada, más de lo que estaba acostumbrada. Y en este pequeño fragmento, pues vemos, ¿no?, como la gerente pues, tiene un rol impulsor elevado y lo que pretendía, lo que estaba forzando era que la responsable número 2 fuera también impulsora. Y aquí es donde nos estábamos encontrando con una pared. ¿Cuál es nuestro rol, ¿no? Como formadores? Cuando encontramos todo esto, al final el objetivo principal es tomar conciencia. Es decir, cuando presentamos este círculo y vieron que tenían todo el potencial para ser un equipo de alto rendimiento, pero no lo estaban siendo porque no estaban comprendiendo el diferente como algo positivo y fuerte, aquí pues empezaron a darse cuenta que, bueno, que había luz, ¿no?, al final del túnel. Así que fue el primer paso y para nosotras fue pues increíble, ¿no?, el poder pues dar este punto de realidad, ¿no?
y también lo que nos permite esta herramienta es dar objetividad. Es decir, es como os estamos enseñando, ¿no? Esta metodología os está diciendo que ahora es cosa vuestra, pues poneros las pilas para entender las fortalezas de los otros y ser tolerantes con quien se comporta de forma diferente, ¿no? Y siempre decimos lo mismo, aquí hay dos trabajos y nosotros lo que hacemos es incentivar estos dos trabajos en paralelo. El primero es el individual, es entender el propio informe, entender cómo nos han visto los observadores, si concuerda más o menos cómo nos vemos nosotros, si hay debilidades que rozan lo no permitido y puedan estar dificultando todo este proceso de empatía. Y una vez ya has hecho este trabajo individual, pues pasamos al trabajo más de equipo, de modificar hábitos, de cambiar organización y, bueno, empezar a generar, como decíamos, esta empatía para pues, empezar a ser este equipo de alto rendimiento que al final es nuestro objetivo con cada uno de los equipos en los que hacemos la formación. Y hasta aquí. Perdón, que estaba con el micrófono apagado. Muchísimas gracias, Laura. Nos has dado unas informaciones valiosísimas. Yo me quedo con lo que has comentado de que es súper interesante. Es decir, por mucho que el equipo esté equilibrado, si no somos conscientes de nosotros mismos y no ponemos en valor esa diversidad, esos comportamientos, esas contribuciones diferentes, el equipo no va a funcionar, ¿no? Entonces, el primer paso es trabajarse uno mismo, conocerse uno mismo y reconocer que no todos tienen que ser igual que yo, que además si todos somos iguales no vamos a avanzar como equipo, no vamos a evolucionar e intentar dar espacio, ¿no?, a esas maneras diferentes de hacer y sumar a partir de ahí, con objetividad y con conciencia. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Gracias. Pasamos ahora a Irene. Irene Valle, del Grupo Satocan, nos habla desde Gran Canaria. El grupo se dedica al turismo y a la construcción. Y nos va a hablar, en este caso, de un equipo, de una recepción donde había roces, había dificultades y también cómo con su facilitación ellos consiguieron que el equipo se autogestionara y ganaran dos cosas. No las voy a desvelar porque las va a desvelar Irene. Una, la esperada, y otra que vino de manera indirecta y valiosísima para la organización. Bueno, pues dejo que desveles el misterio. Irene. Hola, muchas gracias, Marian. Gracias por habernos invitado. Para nosotros es un verdadero orgullo. Llevamos trabajando mucho tiempo con Belvin. La metodología nos parece increíble y estar aquí pues es todo un orgullo. Como contaba Marian, pues les voy a contar un caso en concreto. Para empezar, les contaré un poquito quiénes somos. Nosotros somos Satocan, somos un grupo empresarial, tenemos estamos formados por 700 personas, estamos ubicados en el archipiélago canario y bueno, somos un grupo bastante diversificado, pero digamos que el grueso está en el turismo y construcción. Satocan People es nuestra marca como departamento de recursos humanos porque para nosotros la persona es el corazón de la organización. Somos personas que trabajamos con personas y tenemos que aprender a entendernos y a sacar lo mejor de nosotros mismos y de los demás. Como en cuanto a Belvin, bueno, estamos certificados desde el 2013 y hemos trabajado pues con más de 40 equipos de todas las áreas de negocio y todos los niveles de responsabilidad. Cuando trabajamos con Belvin, fundamentalmente trabajamos 4 objetivos. Son 4 objetivos básicos para trabajo en equipo que están engarzados unos con otros. El primero es el autoconocimiento. Es fundamental conocerse a sí mismo para saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Si no conoces tus fortalezas y tus debilidades, difícilmente vas a poder potenciar unas y observar otras para saber qué hacer con ellas, ¿no? Si en algunos casos lo mejor es complementarse o en algunos casos, bueno, controlar determinados comportamientos, como decía la compañera, ¿no? Si pasan esa línea roja. Una vez te conoces tú, lo siguiente es conocer a tus compañeros
compañeros, ¿no? Porque si no sabes, no entiendes cómo son los demás, es difícil empatizar y comprender muchas veces pues, por qué se comportan de una manera o de otra. Esto hace que mejore la comunicación y todo eso junto pues, aumenta sí o sí la eficacia de cada equipo. Cuando Marianne nos propuso plantear un caso de éxito, para mí era difícil saber cuál porque siempre es un éxito trabajar con Belbin. Desde el mismo momento que explicas la metodología y explicas los roles y haces reflexionar a las personas, siempre mejora la comunicación, siempre mejora la eficacia del equipo. Pero bueno, pensando un poco más allá sobre qué equipo plantear el caso, decidimos hacerlo sobre este equipo en concreto. Este es nuestro hotel, Gold by Marina. Aprovecho para invitarles. Forma parte de los 3 hoteles de nuestra compañía que acabamos de recibir un premio por TripAdvisor dentro de el 10% de los mejores hoteles que están dentro de TripAdvisor del mundo. Y uno de ellos es es el Hotel Gold by Marina. Bueno, pues nosotros este hotel no es un hotel muy grande, tiene unas 120 habitaciones y eso implica tener una recepción pequeña, ¿vale? El equipo de recepción es pequeño, está formado por 6 personas que generalmente trabajan una persona por turno. Normalmente es así, excepto en los momentos en los que se sabe que va a haber mayor afluencia de entradas o de salidas y en ese momento trabajan 2 en el turno. Normalmente en una recepción hay como 2 grandes conjuntos de tareas. Una es la tarea más administrativas, de gestión de entradas, salida de clientes con toda la documentación que implica, facturación y ese tipo más administrativo del trabajo, y luego la evidente, ¿no? Que es la atención al cliente. Bueno, pues llevábamos con el hotel un año abierto más o menos y empezaba a haber fricciones en este equipo y decidimos que era el momento de empezar a trabajar con ellos con la metodología Belbin porque estábamos convencidos de que les iba a ayudar. Les pasamos el cuestionario de Belbin y obtuvimos, a grosso modo, obviamente, un equipo como este. Teníamos un jefe de recepción que entre sus 3 primeros roles tenía el finalizador y el implementador, es decir, una persona a la que le encanta trabajar a través de un procedimiento, hacer un trabajo sistemático, de alta calidad, y luego tenía un conjunto de colaboradores dividido en 2. Uno de la tipología A, que compartía un perfil similar al suyo, con los roles finalizador e implementador dentro de los 3 primeros, y una tipología B, llamada así, que tenían fundamentalmente los 3 primeros roles: cerebro, investigador de recursos y cohesionador. Sí, no es difícil llegar a la conclusión de que esta parte del equipo se comprendía muy bien, trabajaban siempre con un procedimiento estandarizado, siempre lo seguían, lo cumplían, lo hacían con calidad, y luego tenían esta parte del equipo que fundamentalmente lo que les gustaba era la atención al cliente, ¿no? Era esa parte más social. Ellos eran acción y dentro de la acción les gustaba más esa parte de back de la recepción, esa parte administrativa, y a los de ese corte social les gustaba mucho más atender al huésped, saber que estaba bien atendido, que todas sus necesidades estaban cubiertas y que su estancia estaba siendo fantástica en el hotel. Hecho este primer análisis, bueno, trabajamos con ellos las sesiones de trabajo. En este caso hicimos 3 sesiones. Una primera sesión donde trabajábamos la metodología Belbin, que conocieran exactamente qué es la metodología Belbin, sus roles, relaciones y contribuciones, debilidades y fortalezas. Una segunda donde trabajamos cómo era el equipo en concreto. Y una tercera sesión donde les hicimos varias actividades para que hicieran una reflexión sobre cómo podrían trabajar mejor en equipo de lo que lo estaban haciendo.
y llegamos a, bueno, llegaron ellos solos a estas conclusiones, este grupo de conclusiones. El primero, que siempre nos pasa, aumenta el autoconocimiento, aumenta el conocimiento del otro y entonces se ajustan las expectativas. Sé qué puedo esperar de la otra persona y si yo trabajo en un turno y mi compañero trabaja en el siguiente, sé qué puedo esperar del siguiente. Ellos mismos en esa tercera sesión de reflexión se dieron cuenta que a lo mejor estaría bien ajustarse las tareas y a los que más les gustaba la parte administrativa, que fuera su grueso, aunque todos hicieran de todo, y a los que más les gustara la parte social, pues atender al cliente. Eso les llevó a un ajuste de turnos y darse cuenta que había turnos donde había más clientes que pasaban por delante de la recepción y que sería interesante que en ese momento estuvieran los recepcionistas que más les gustaba esa tarea y momentos al revés, que había menos afluencia y entonces estarían los que les gustaba la parte administrativa. Bueno, eso aumentó la satisfacción individual de cada uno y la satisfacción del equipo y bueno, luego todo eso lleva a un aumento en la satisfacción del cliente que no buscábamos, pero que revirtió ahí de una forma natural, porque la metodología Belvin hace que al final la eficacia del equipo aumente y en el caso de recepción, pues obviamente el objetivo principal es la satisfacción del cliente. Y como siempre decimos, pues como en este caso y en todos los que trabajamos con Belvin, pues llegar a la conclusión de que somos diferentes y que eso es bueno y que somos mejores equipos cuando complementamos esas diferencias, pues es lo que ocurre en este caso y en la mayoría de los casos que trabajamos en la compañía. Pues muchas gracias por dejarme contarlo. Estupendo, Irene, muchísimas gracias, muchísimas gracias. El regalo es ese, ¿no? Al final, cuidando a las personas de nuestra organización, de nuestros equipos, escuchándoles, ¿no? Porque al final es escucharles y asignar tareas de una manera poco diferente, se van a cubrir. Las expectativas no se cubren con creces porque aumenta la satisfacción del cliente, ¿no? Eso es. La satisfacción individual, porque al final cada uno está haciendo aquello que mejor se le da y donde puede aportar más. Ellos mismos se organizan, por lo tanto están comprometidos y ya aquí no hay discusión porque lo hemos decidido nosotros y nos hemos organizado nosotros. Y además, como regalo, como decía, el cliente está más satisfecho. Todos ganamos nuevamente, la organización, las personas y el cliente. Muchísimas gracias, Irene. Contamos ahora con Alba Calvo, de BP. Alba nos va a contar cómo tras la fusión de dos organizaciones es necesario hacer una serie de cambios, una reestructuración y reasignar responsabilidades y tareas. Nuevamente y como siempre, sin perder de vista las necesidades de la organización, las necesidades del negocio. Y va a tener la generosidad, como el resto de ponentes, de compartirnos su know-how y cómo lo han hecho. Gracias, Alba. Gracias, Marian. Vale, pues comparto pantalla. Perfecto, se ve correctamente, ¿verdad? Bueno, pues hola a todos y gracias por contar conmigo, Marian y Lorea, para exponer un caso práctico que hemos hecho aquí en BP. Mi nombre es Alba y tengo el placer de formar parte de BP desde hace ya 4 años. Soy una de las responsables de la parte de formación y desarrollo que tenemos aquí en España y básicamente mi misión aquí en la organización es hacer crecer a las personas y a los equipos para hacer crecer a la compañía, ¿vale? Y que además que la compañía sea un lugar perfecto para trabajar y que la gente disfrute. Entonces, ahora. BP, para los que no nos conozcáis, somos el e-commerce líder en venta flash. ¿Qué significa esto? Nosotros ponemos a la venta cantidades limitadas de producto puestas a la venta durante un tiempo concreto, normalmente de 3 a 5 días y con precios muy ajustados. Entonces, estamos centrados única y exclusivamente en todo lo que tiene que ver con venta online. Y los productos que vendemos pues van desde la parte de calzado, de fashion, de gastronomía, de electrónica, ¿vale? Con diferentes sectores. Entonces, actualmente en la compañía somos 6.000 personas y estamos en 10 países. Para entender el caso práctico que os voy a exponer luego, es muy importante tener en cuenta la historia, dónde estamos actualmente, ¿vale? Entonces, que sepáis que BP surge de la integración de diversas compañías. La compañía matriz, podríamos decirles, Vente Privé, ¿vale? Que nació en el 2001 en Francia. Posteriormente, Privalia se fundó en el año 2006 aquí en Barcelona. ¿De acuerdo? Entonces, hace unos años
en el 2016, Vente Privé compró Privalia. Y entonces, hace 2 años, en el 2019, el grupo, porque no solo compró Privalia, sino otras compañías a nivel europeo que nos dedicábamos toda la parte e-commerce. Llevó una estrategia desde el 2019, una estrategia de unificación y rebranding pasando a ser VP. Todas las compañías hicimos un mix, ¡fum! Y ahora somos VP. Entonces, actualmente estamos en un proceso súper mega interesante, que es un proceso de convergencia. ¿Qué significa? Es un paso más en la integración de todas las compañías que consiste en alinear de forma en la que entendemos el negocio. Y para ello, pues, estamos en un momento que estamos integrando todo lo que tiene que ver con plataformas, lo que los clientes ven en la aplicación o en la web, ¿vale? Y todos los sistemas, todo lo que tiene que ver con los sistemas internos de la compañía y además cómo integramos toda la parte de equipos y estructura, Entonces, un poco esto es el contexto para que se entienda bien el caso práctico. El caso práctico es, ¿cuál era el reto aquí? Nosotros actualmente en este proceso que os acabo de explicar, que es el proceso de convergencia, uno de los equipos operativos que tienen más contacto con cliente final encontró con el reto de estar gestionando la parte solo Privalia, Privalia Italia-España. Entonces, a necesitar absorber también todo lo que tenía que ver con la parte VP. ¿Vale? Entonces, teníamos que fusionar estos dos equipos. Hasta la fecha, los equipos, dando soporte a las diferentes marcas, utilizaban herramientas distintas, procesos distintos y también estaban organizados de manera distinta. Lo que a nosotros se nos hacía un poco costoso el tema de tener todo separado. Entonces, ¿qué reto nos surge aquí? El reto que nos surge es la necesidad de integrar estos dos equipos en la misma estructura. Un único equipo que pueda dar soporte a ambas marcas, tanto VP como Privalia, de una forma mucho más homogénea y de una manera muchísimo más alineada. Entonces, esta integración que nos permitirá encontrar sobre todo sinergias entre los equipos, cosa que antes no lo teníamos, eliminar duplicidades y a su vez aplicar las best prácticas, lo bueno de cada uno de los equipos para generar un equipo aún más potente. Entonces, de esta manera, de esta convergencia, es cuando surge la necesidad de redefinir los roles y responsabilidades de las diferentes personas que forman parte de todo el equipo para poder dar respuesta a esta necesidad de negocio de tanta agilidad y tanto movimiento. Entonces, ¿esto qué conlleva? Básicamente, lo que tenemos que hacer ahora es alinear los equipos y sistemas dentro de este nuevo equipo y la necesidad de especializarse muchísimo más en los sectores. Se tenía que converger, y esto se traduce en una reestructuración para la integración de los equipos que antes solo llevaba VP. ¿Por qué? Bueno, básicamente, como podéis imaginar, el cambio de volumen, hay un aumento de volumen en el tema de contacto con cliente, entonces necesitamos unificar todo para que la gente esté preparada para este cambio de volumen. Aparte, se tienen que especializar las 3 funciones, que es la parte operativa, la parte de calidad y la parte de análisis. Entonces, esto es un poco el contexto donde estamos ahora, que como veis estamos divertidos. Entonces, ¿qué teníamos? Lo que teníamos era un equipo, en este caso de 7 personas, afincados en Barcelona, en donde tenemos a una directora, una manager y un equipo operativo. Como podéis ver, encontramos arriba toda la persona con el rol de directora muy fuerte en los roles de liderazgo y con muchísima energía para que las cosas pasen. Y luego, si analizamos el resto del equipo, nos encontramos un equipo muchísimo más con perfiles finalizadores y especialistas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues perfiles súper foco en la parte de calidad, y en la parte de especialización de las áreas. Pero como debilidades asociadas que nos encontramos, que tenían poca parte de visión transversal de la estrategia que estábamos buscando y con una respuesta muy lenta hacia los cambios que nos estaban picando a la puerta. Entonces, gracias al análisis con Belvin y teniendo en cuenta las necesidades que el negocio nos estaba exigiendo, vimos que esta estructura no podía dar respuesta rápida y que los perfiles no estaban divididos claramente por funciones. Entonces, necesitábamos en este equipo un poquito más de personas con perfiles que inyectaran energía, y con una visión más allá de la parte operativa diaria. Otra de las cosas que también nos encontramos es que dentro de los dos perfiles, es que teníamos perfiles que gestionaban la calidad y la operativa conjuntamente. ¿Y qué pasa con esto? Esto es una manera muy ineficaz porque no hay mejora. Si una persona está llevando estas dos funciones,
no hay reto y no hay competitividad entre ellos. Entonces nos dimos cuenta que para que realmente este departamento creciera, necesitábamos dividir estas dos funciones para que hubiera estos retos entre ellos, esta parte de discusión sana para ver cómo mejorábamos las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, por este motivo, y tras varias reuniones con la parte directiva, se decidió crear como las distintas áreas de especialización que ahora os presentaré y además subdividir al equipo en función a las fortalezas y debilidades que vimos a través del análisis con los roles de Belbin. Y el resultado sería este. ¿Okay? Aquí lo que encontráis es el organigrama muchísimo más, el organigrama de España. ¿Okay? Aquí se tiene que sumar las personas que tienen que venir de los equipos de Francia. Entonces, el organigrama ha quedado así. La directora sigue siendo la directora y aparte, con los 3 ejes especializados y poniendo foco en las necesidades que se requerían. Además, se decidió hacer una selección externa, ¿vale?, a la compañía para que un perfil muchísimo más orientado a la parte de impulsor y coordinador liderara toda la parte de operación. Y aquí tenemos representando a la parte de operación. Posteriormente, hemos separado todas las funciones para que la parte de operación y calidad estén separados, para que haya esa parte de reto que he explicado antes que es tan necesaria. ¿Okay? Y este sería un poco pues, el resultado de toda la parte de análisis que hicimos con Belbin, que yo creo que nos ha ayudado muchísimo a crear un departamento muchísimo más eficiente y dando respuesta a lo que nos estaba pidiendo el negocio. Y hasta aquí, María. Muy bien, Alba, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante el conocer quiénes somos y si eso está alineado con las necesidades del negocio, ¿no? Lo que hacemos es reestructurar, lo que hacemos es reubicar a las personas y crear ese debate tan interesante entre roles contrarios para convertirlos en complementarios, ¿no? Si solo tengo finalizadores especialistas, voy a ser técnicamente muy bueno, pero probablemente no asumiré nuevos retos o nuevos riesgos o iré avanzando hacia nueva dirección. Lo meto de otra manera con otras personas y ahí consigo esa complementariedad que me va a hacer ajustarme a las necesidades específicas. También es muy interesante lo que has comentado, tenemos los equipos que se fusionan y de una manera muy ágil podemos saber qué aporta cada uno y cómo reubicarnos y cómo reorganizarnos. El talento lo tenemos, quizás simplemente lo que tenemos es que reubicarlo, reorganizarlo. Y la metodología Belbin nos da esa agilidad tan necesaria hoy en día, porque hoy el reto es este y mañana es otro, ¿no? Estamos en este contexto de manera continuada. Bueno, pues muchísimas gracias, Alba. Vamos a invitar al resto de ponentes que se vuelvan a unir con nosotros, Irene, Laura y Nils, porque vamos a ir a la ronda de preguntas. Empiezo la pregunta para Nils. Según el modelo, los voy a leer, que las tengo aquí. Según el modelo de Belbin, cada persona tiene un rol predominante en cada una de las 3 zonas, social, de acción, mental, o no necesariamente. O sea, ¿necesariamente tenemos todos un rol social, mental, acción o no? Bueno, para responder rápidamente, no, no hace falta. Bueno, puede ser que una persona tenga 3 roles preferidos en el ámbito de acción o los 3 roles en el ámbito mental o que tenga en cada uno un rol predominante. Pues esto, hay combinaciones únicas y muchas y esto también no es lo que hemos visto en nuestro caso, que teníamos ahí roles predominantes en el ámbito escolar y luego en el ámbito empresarial. Y luego es importante ver qué puesto cuadra, dónde destaca, dónde puede destacar y dónde puede usar sus roles preferidos. Exactamente, no solo nos quedamos con los preferidos, también nos quedamos con los capaces de asumir, porque eso es nuestra evolución, ¿no? Nos vamos moviendo, vamos creciendo, yo siempre digo, vamos creciendo personalmente y profesionalmente y ahí hay movimientos, unos roles que se quedan, otros que se van, otros que suben, otros que bajan y esa es la riqueza, ¿no? El ser dinámicos, no estáticos. Estupendo, y esa diversidad, puede haber de todo, ¿no? Estupendo, Nils. Otra pregunta para Laura. Laura ha comentado que utiliza en ocasiones el informe de relaciones laborales. ¿Es un informe Belbin? ¿Podéis comentar de qué se trata? ¿Para qué se puede utilizar? Laura. Sí, correcto. Es un informe que lo que permite es pues, coger los datos de una persona que haya completado su IAP
sus observaciones y los compara. Coges dos personas y compara principalmente el primer y el segundo rol con dos objetivos. Uno predictivo, de decir, ostras, si juntáramos estas dos personas, ¿qué tal iría? Y la otra un poco, como hicimos nosotros, en post, ¿no? Para ayudar a entender un poco más por qué pueden surgir unos roces o discrepancias. Y comprender por qué surgen esos roces muchas veces, ¿no? Porque estas dos personas no trabajan bien, ¿no? Pues es transformar ese posible conflicto o ese roce en sinergia, en complementariedad. Y a veces nos pasa con personas que son muy iguales, pues se llevan bien, pero pues, como que esto tampoco tiene mucha chicha, por así decirlo, ¿no? Pues buscamos el complemento con otros roles o con otras personas. Sí. Estupendo, muchas gracias, Laura. Gracias. La siguiente pregunta para Irene. ¿Fue necesaria alguna capacitación en habilidades blandas para la mejora o lo trabajaron a nivel de ajuste de procesos? Para mí la magia de Belvin es que no hace falta una capacitación necesariamente en habilidades. Es tan sencilla la metodología de comprender que cualquier persona con cualquier nivel cultural, con cualquier nivel académico, la entiende perfectamente y encaja las piezas, digamos. Entonces, en este caso, pero en la mayoría, no hizo falta trabajar las habilidades. Ellos solo se dieron cuenta, estamos hablando también de un equipo joven, entusiasmado, comprometido, que partíamos de una buena base, claro. Ellos solo se dieron cuenta de qué estaba pasando y entonces cambiaron procesos sin más, sin necesidad de trabajar más. Irene, ¿la información sobre los roles de cada uno de los miembros de la recepción se compartió entre todos? Es decir, ¿los compañeros sabían los roles que tenían los demás? Siempre que trabajamos con todos los equipos, aparte que hay una opción en Belvin que puedes hacer que sean anónimas las respuestas de los observadores, no sepas quién te ha evaluado de una manera o que sea visible. En nuestro caso siempre la ponemos visible, nos parece mucho más enriquecedor saber cómo te ve una persona, ¿no? Y en este caso también, entonces en esa segunda sesión de la que hablaba, trabajábamos, exponíamos, explicábamos cómo era cada miembro o explicábamos porque lo hacemos siempre igual, cómo era cada miembro del equipo y para que vieran sus fortalezas, sus debilidades, él mismo pueda o ella misma pueda explicarse y luego con el informe de equipo pues ya trabajamos cómo son como equipo, viendo pues, la rueda de roles como presentó Laura, para que vean pues, dónde faltan, dónde sobran, dónde hay más concentración de unos roles, eso que implica, ¿no? en el equipo, en el día a día, digamos. Y sí, siempre transparencia al máximo. Es la mejor manera de trabajar. Sí, y el resto, ¿qué opinión tenéis? ¿O cómo habéis vivido el tema este de la transparencia, ¿no? De compartir la información sobre los roles, compartir la información sobre los observadores? Bueno, para quienes nos están escuchando, los observadores, la única información que se ve sobre los observadores es si te han percibido en primer lugar como implementador, investigador de recursos, cerebro. O sea, nunca se ve la respuesta, solo se ve el orden de preferencia de los roles, ¿no? O de percepción de los roles. Los demás, ¿cómo vivís este tema que acaba de comentar Irene de la transparencia, ¿no? Para nosotros es esencial porque, claro, hay diferentes relaciones jerárquicas en los observadores y nos hemos encontrado que quizás el equipo de gestión percibe a una persona de una determinada manera y después las personas que están en su equipo, ¿vale?, lo perciben totalmente diferente. Y así a la propia persona le ayuda a saber realmente cómo está transmitiendo sus contribuciones, si de una forma, de otra, si es similar, si es diferente, y esta información es muy enriquecedora. Comparto, nosotros también lo hacemos totalmente transparente y yo creo lo más importante, si se hace así, es que no hay mejor, no hay peor rol. Todos los roles son igual de importantes y esto hay que entender. Y si entiendes esto, es solo una información adicional, pero esto creo es muy, muy importante que lo sepamos todos. Exactamente. Sí, Alba. Sí, yo comparto lo mismo. Además, uno de nuestros valores corporativos es somos transparentes y respetuosos, por lo que para nosotros es muy importante esta parte de transparencia y poder compartir.
Yo sí que lo que hago cuando hago las sesiones con los equipos, sí que pregunto, oye chicos, voy a compartir esto, ¿alguien tiene algo que tal? Y nunca, es verdad que nunca nadie me ha dicho, no, yo no quiero compartirlo. Así que, pero yo lo hago ya simplemente por ponerme el pellejo de las personas que a lo mejor puedan sentir alguna más sensibilidad extra. Pero sí que es verdad que la parte para mí, y más con este tipo de metodologías, la parte de transparencia y compartir es esencial para que un equipo realmente se dé cuenta de lo que tiene. Claro, y para que nos comprendamos, si yo no soy abierta sobre cómo contribuyo, sobre cuáles son mis fortalezas y también sobre cuáles son mis dificultades, el resto de mi equipo ni me puede comprender ni me puede ayudar, ¿no? Yo creo que es un miedo que en términos generales tenemos que quitarnos. Y como ha dicho Nils, es que no hay rol peor ni mejor. Lo que sí podemos trabajar es en nosotros mismos, en ser la mejor versión de nosotros mismos. Y para eso, una vez más, necesitamos la ayuda de nuestros compañeros. Bueno, Alba, la última pregunta va para ti. Bueno, igual nos da tiempo a hacer alguna pregunta más. Alba, ¿habéis aplicado la definición de puestos, funciones con Belbin de una forma generalizada o solo puntualmente? En nuestra compañía actualmente lo estoy aplicando de una manera puntual. Puntual porque han habido diferentes necesidades teniendo en cuenta todo lo que os he explicado, ¿no? En el momento en el que estamos tan apasionante de la compañía. Entonces, managers o directores han pedido ayuda para tomar ciertas decisiones o ver cómo pueden organizar diferentes equipos y lo he hecho de manera puntual. No lo hemos hecho de manera generalizada. Muy bien, una pregunta para todos. ¿Habéis encontrado en alguna persona miedo o encasillamiento o a ser etiquetado por sus fortalezas o roles? O sea, miedo al encasillamiento, perdón, que lo he leído mal. ¿Habéis vivido ese miedo, que alguien tenga ese miedo a que le encasillen? No sé, yo miedo creo que no, es decir, reforzamos, al menos en mi caso, reforzamos mucho el tema que comentabas antes de que el comportamiento al final se va moldeando en función de muchas cosas y siempre decimos, no etiquetamos, esto es una fotografía del aquí y el ahora, por lo tanto es cosa vuestra si hay algún rol que no os encaja, que quizás preferís potenciar más uno o no queréis que estén los tres primeros, está en vuestras manos porque esto es comportamiento. ¿No? Y un poco es lo que nos permite que la gente no se lo perciba como algo negativo, ¿no? O sentirse así un poco más juzgado, entre comillas. ¿Alguien quiere añadir más sobre esto? Sí, en nuestro caso también, como siempre lo planteamos como una tendencia de comportamiento y lo primero que explicamos es que es un rol y que es una tendencia y cuáles son los 3 parámetros que el rol determina. No, en principio no. Es verdad que sí, pero esto ya no es una cuestión de encasillamiento, sino que me hace mucha gracia porque los monitores evaluadores suelen ser los que saltan los primeros a decir, pues es que yo no veo esto y yo no veo aquello, pero bueno, entiendo que claro, es su rol al fin y al cabo, ¿no? Exactamente, les comprendemos, sí. Es su rol, es lo que tienen que hacer. Pero no miedo, vamos, no sé. Igual alguien lo tiene, pero no lo ha dicho. Yo vigilo mucho cuando explico el rol cerebro, porque esto sí que a veces cuando alguien lo tiene último es que no tengo cerebro, no. Sí. Puntualizamos, ¿no? Y aquí sí que me gusta explicarlo bien para que nadie se sienta mal de que resulta que no soy inteligente, no, nada que ver. Nada que ver. Sí, yo suelo decir cuando yo voy a las formaciones que es una mala traducción, de la cual yo soy bastante responsable, porque en inglés es plant, que es planta, ¿no? Desde el punto de vista que tú plantas una semilla y florece algo totalmente diferente, que esa es la aportación de los cerebros. O sea, no significa que sean más o menos inteligentes, sino que tienen esa capacidad para hacer algo totalmente diferente, totalmente desconocido. Bueno, otra pregunta para quien quiera contestarla. ¿Las necesidades de las organizaciones van cambiando? ¿Veis necesario repetir estos análisis en el futuro? ¿Cada cuánto tiempo? Sí. Si quieres lanzo yo aquí porque la parte de adaptación y de cambios creo que es una de las fortalezas de mi compañía. Nosotros estamos en constante cambio. O sea, un día nos piden A, al día siguiente B y al siguiente C. Entonces, para mí, la parte de Belbin, de ir haciendo los diferentes Belbins, obviamente en las sesiones te tienes que enfocar a cosas distintas, porque para nosotros cada día es un cambio. Entonces, yo no me mojaría para decir cada cuánto se tiene que hacer esto, sino dentro del proceso de cambio,
tú ya eres, o sea, tú ya ves cuando las cosas han cambiado. Entonces, ahí es cuando yo lo aplicaría de nuevo, pero no pondría un timing. El timing, bueno, al menos en mi compañía, porque como cambia cada día, pues... Yo totalmente de acuerdo contigo, Alba, porque además si estás en un trabajo muy estático, pues igual es que el cambio no se produce hasta dentro de 2, 3, 4 años. Si estás en un trabajo muy dinámico y además te estás formando y estás haciendo un executive y has cambiado de puesto y las necesidades de la organización han cambiado, pues igual tiene que ser al cabo de 7 meses, 8 meses. O sea, no estamos hablando de personas y la metodología nos da un marco, nos da una herramienta, pero luego, como decíamos al principio, es muy importante adaptarla, utilizarla, aplicarla, teniendo muy en cuenta el contexto en el que estamos trabajando. Mira, Nils, una pregunta para ti. ¿Qué hacéis cuando todos los miembros del equipo tienen el mismo rol? O cuando no tienes un determinado rol en el equipo. ¿Cómo gestionáis eso? Bueno, a ver, es un poco, bueno, hay diferentes maneras, ¿no? Hay que, bueno, para que sea eficaz un equipo deberíamos tener varios roles o casi todos los roles, pero también depende un poco del ámbito, lo que tienen que hacer. Pero luego tenemos los roles preferidos y luego los roles que están entre las sillas, ¿no? En cuales podemos desarrollar aún más. Y sí que pasa a veces, y creo que cada uno de nosotros también lo siente a veces, para mí es un buen ejemplo de reuniones. Si vemos que en una reunión somos muchos que hablamos, pero nadie es el impulsor, nadie va al resultado, nadie mira el reloj, a veces te pones, aunque a lo mejor no tienes el rol del impulsor, te pones en el rol del impulsor porque ves que sí que hace falta, porque si no, no llegas al resultado. Y esto es una manera de ver con quién podemos trabajar para mejorar, no sé si es mejorar la palabra correcta, pero fortalecer más este rol o hacer una reorganización. Exactamente, ¿no? Ser consciente. Salva, querías decir algo igual en este punto que te veía sentir. No, el ser conscientes, ¿no? Que lo hemos dicho en varias ocasiones durante las ponencias, de lo que tenemos y de lo que carecemos. Igual nuestro mejor rol, pero como hace falta en ese momento, lo asumimos de manera puntual. Ya veremos si lo necesitamos de manera permanente, entonces de una manera quizá más estructurada veremos quién lo puede desarrollar o si necesitamos traer a alguien a nuestro equipo. Bueno, pues ya ya es la hora, ya hemos acabado. Hemos tenido una sesión muy enriquecedora. Muchísimas gracias a todos vosotros. No sé si alguno quiere decir algo más para finalizar. Agradeceros a todos vosotros, agradeceros a todos los participantes, agradecer también a todo el equipo Belvin, que detrás están Lorea, Patricia y Olatz apoyándonos en todo este proceso de organización. A los participantes comentaros que cualquier cuestión adicional que tenéis nos ponéis escribir a equipo@belvin.es y que os enviaremos a todos la grabación del webinar junto con las preguntas. Y cualquier cuestión que tengáis, estamos aquí encantados de atenderos. Muchas gracias y que tengáis un feliz día, quienes estáis en Latinoamérica, una feliz tarde a los que estáis en esta parte del mundo. Muchísimas gracias a todos.